Hace 2 semanas hablamos con un hombre de inteligencia del ejército, con quien nos daba información, detalles de la captura, por ejemplo, de Fernando Hartmann, el representante de derechos humanos, en relación a cómo fue la captura y quiénes lo delataron y por qué fue la captura. Vamos a conversar en esta segunda parte, que lo habíamos dicho ya, vamos a tener la segunda parte con el capitán de caballería Sergio Castro Ustariz, especialista en inteligencia militar, ex agente secreto de los gobiernos de Evo Morales, Yanine Áñez, con el grupo 300, más conocidos como los Pachachos, y director de operaciones psicológicas en la compañía de inteligencia del ejército de 297 en el gobierno de Luis Arce. Fue agente encubierto de inteligencia como 8 años. Ahora está en el exilio, nos dice, y lo están involucrando en el caso Sencata. Vamos a hablar con él y saludarlo para conocer un poco más acerca de lo que nos estaba contando. ¿Por qué Fernando Hartmann fue detenido el 9 de julio y está con detención preventiva de 6 meses? Lo saludo entonces al capitán, en este caso Castro, Sergio Castro. Capitán, muy buenas tardes, gusto en saludarlo, Sergio. Vamos a la segunda parte ya anunciada. Quisiéramos conocer su posición acerca de este tema y nos cuente por qué Fernando Hartmann ha sido detenido, qué peligro implicaba o por qué él sería un autor intelectual, el que hizo el discurso, el mensaje, el que hizo toda la logística. Cuéntenos usted que ha estado en este tema conociendo. Buenas tardes. Bueno, Gonzalo, muy buenas tardes y a través tuyo a toda tu teleaudiencia que se encuentra en este distinguido canal. Lo que tú dices es cierto. Bueno, Fernando Hartmann es un activista que se encuentra ahorita detenido. Fernando Hartmann tenía ya un proceso de lo que es un sacamiento y una infiltración que se venía realizando a través de las compañías de inteligencia, sea la compañía de inteligencia de Santa Cruz, la 299, o la compañía de inteligencia de La Paz, la 297, pero inicialmente el seguimiento se lo hace a través del grupo 300, ¿no? Cabe recalcar que el grupo 300 fue el grupo que fue el denominado el grupo Pachachos, ¿no? Donde empieza a catapultarse Juan José Zúñiga para hacer. Es ahí que en junio del 2023 se da la orden prácticamente de empezar a hacer todo el proceso de lo que fue la operación psicológica para empezar a incrementar la imagen de Juan José Zúñiga Macías para que éste pueda tener una toma del poder como ocurrió en 2019, ¿no? Eventos que ya fueron denunciados anteriormente, pero las personas no tomaron la debida importancia. Ahora, ¿qué ocurrió con Fernando Hartmann, no? Estos son archivos que yo he sacado de la computadora personal del mayor Sanginés, como lo indiqué anteriormente en tu programa, que los cuales yo mostré, incluso un video que se sacó justamente en tu programa, donde se ve la relación que existe entre el general Juan José Zúñiga y el general Aguilera de la policía, cómo ellos siembran las pruebas del 2021 para Defcoca, y genera la liberación de Urías, ¿no? Entonces, este video que se sacó a la luz, que se encontraba oculto entre las cosas del mayor Sanginés, que ahorita está negociando con el gobierno y él se encuentra irónicamente y misteriosamente con detención domiciliaria, se puede mostrar de que Fernando Hartmann ya tenía una actividad de vigilancia y seguimiento. Entonces, ¿qué hacían las compañías de inteligencia? Sergio, perdón, un segundito, un paréntesis. Sergio, ¿usted era el que era parte de esa vigilancia, Hartmann? Participé en algunas de las vigilancias que se realizaron a Hartmann, participé en algunas intermediaciones. Lo que yo ayudé en ese tema fue en el tema de poder generar una perfilación, que es lo que utilizan más la técnica de cubana. O sea, la perfilación a mí me determina y me permite identificar cuáles son los riesgos y los sesgos que tú tienes para poder acercarte a una persona. Entonces, se genera una perfilación a través de Fernando Hartmann, a través de mi persona, para poder identificar cómo era la manera de acercarse, ¿no? Entonces, ese detalle yo lo desconocía totalmente. A mí me mandan como miembro del comité cívico, porque yo estaba en el comité Pro La Paz, para poder empezar a ver ciertos rasgos personales sin necesidad de buscar nada específico, ¿no? Entonces, lo que determina la análisis de inteligencia es la manera de poder acercarse a Fernando Hartmann y poder sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué realizan ellos en 2022? O sea, tardan
como que del 2019 al 2021 hacer un análisis prácticamente de una perfiltración de Fernando Hartmann, si es que no lo hicieron anteriormente, yo te hablo de lo que tengo conocimiento, y el 2022 empiezan a ejecutar operaciones de sonsacamiento hacia Fernando Hartmann, ¿no? Que como dice en el reporte que se ve entre paréntesis es OPSIC, o sea, son futuras operaciones psicológicas que se pueden ir generando, que te mandé una foto de los reportes que ellos hicieron en una fecha del 17 de enero y tengo varios reportes. Vamos a compartir enseguida esa fotografía que nos envían. Sí. Bueno, en ese reporte lo que se ve es que se les realiza una operación, un reportaje, es un reporte inmediato que se manda de un sonsacamiento que se le hizo al ingeniero Fernando Hartmann, ¿no? En el cual se manifiesta entre los puntos que están que llaman la atención, esto se mandaba por WhatsApp, ¿no? Se manifiesta que el gobierno, hay una palabra que dice Fernando Hartmann, el gobierno pretende utilizar la postura del Perú para que la gente tenga miedo económico utilizando el desabastecimiento. Entonces, entre paréntesis, ellos colocan posible operación psicológica. ¿A qué me determino con esto? Ellos hacen el montaje de los audios, es decir, recortan la parte. Fernando Hartmann dice, por ejemplo, el gobierno pretende utilizar, y utilizan la parte que dice la postura para que la gente de la paz. Entonces generan una tergiversación de la información a través de lo que ellos van utilizando, ¿no? Y un claro ejemplo te lo coloco para que puedas ver en el internet. Hay una noticia que está en el Google que se llama "Surgen 16 audios del golpe de Estado", y eso prácticamente orienta que en Bolivia se iba a suscitar un golpe del Estado en la época de Evo Morales. Entonces son informaciones de audios que sacaron a muchas personas que involucran a miembros de los Estados Unidos, cuando personajes de los Estados Unidos nunca tuvieron nada que ver, ¿no? Entonces, en ese tema te he mandado un video, que está un audio, que es el reporte que manda la compañía de inteligencia hacia el presidente, donde les dan a conocer que Fernando Hartmann se encontraba, y lo mismo dice en el mencionado reporte, que Fernando Hartmann ya era una persona peligrosa porque él empieza a buscar nexos de conexión que existen a través del gobierno, lo que puede generar una afectación al gobierno legalmente constituido, entre comillas, ¿no? Legalmente constituido. Entonces, ¿qué ocurre en ese video? No sé si lo puedes colocar. Es el video donde se escucha la misma voz de Fernando Hartmann cuando empieza él. Es un video que le grabó a algún agente de la compañía de inteligencia. Entonces le sacan el sonsacamiento y se sube el video. Bueno, se recorta ese pedazo del audio y se lo manda al gobierno para dar a conocer que Fernando Hartmann ya tenía conocimiento de los nexos que ocurría a través de Hugo Moldis, a través de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, utilizando a Comunidad Ciudadana, y a través de actores pequeños que iban a ser considerados actores primordiales, como fue el CONADE. O sea, yo no peleo con la sigla del CONADE porque el CONADE no existe, o sea, es una institución que no cuenta con la personería jurídica. Entonces, la utilización de esos personajes, la utilización de esas personas, es prácticamente un plan que ellos empezaban a direccionar desde Hugo Moldis. O sea, el principal actor y la principal autor intelectual de todo lo que está ocurriendo aquí es Hugo Moldis, junto con Ramón de la Quintana, quienes empezaron a ejecutar todas estas operaciones a través de las órdenes que ellos recibían de la inteligencia cubana. Cabe recalcar que incluso Juan Ramón de la Quintana fue un año a Cuba bajo la fachada de una misión diplomática, y vuelve prácticamente con el discurso de la pelea entre Evo y Arce, ¿no? Entonces, ¿no? Por favor, Sergio, quiero preguntarle, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldis, ¿no están peleados entonces? ¿No están distanciados? ¿Están trabajando conjuntamente? Mira, Juan Ramón de la Quintana y Hugo Moldis fueron los que crearon el 2006 y le ordenaron al general Luis Ariñez Bazán, actual asesor del ministro de Defensa, que entrene a 105 soldados para crear las milicias en Bolivia. Estos personajes fueron entrenados en la Escuela de Cóndores en Sanandita, posteriormente fueron llevados a Venezuela, donde aprendieron técnicas de guerrilla que fueron utilizadas en favor de lo que fue el 2019 en Sacaba y en Sencata, por ejemplo, el tema de levantar los cadáveres, la utilización de armas artesanales a través de cartuchos de escopetas, diferentes acciones que fueron aprendidas en la guerrilla de Venezuela. O sea, la guerrilla Venezuela, a través de la relación que tiene con la guerrilla principalmente del ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que actualmente, irónicamente, Venezuela es garante del proceso de paz que está generando el presidente Gustavo Petro con el ELN. Entonces ellos entrenaron a ese grupo de 105 personas en Venezuela. Posteriormente, una parte de este grupo fue llevado a Irán junto con otros militares y aprendieron técnicas en
ciberseguridad y contraespionaje electrónico, y ellos fueron colocados como miembros de la AGETIC. Por eso yo decía, para mí una persona clave en todo lo que está ocurriendo y que puede develar lo que Hugo Moldis y Juan Ramón de la Quintana han hecho, es el general Luis Ariñez Bazán, porque no se lo llama a declarar y que Juan Inés avisa, pero general Ariñez Bazán, de los nombres de las 105 soldados. Ahí está metido el general Ojoropo Mancilla, que fue el que perdió la medalla presidencial. Ajá. Y le catapultó irónicamente a Aguilera cuando misteriosamente apareció botada en la iglesia, o sea... Mucha casualidad, ¿no? Tremenda Capitán Castro, ¿por qué usted hace estas denuncias? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué decir esto? Usted es un militar y su trabajo estaba en ser inteligencia, pero usted está fuera del país y ha encendido una ventiladora, ha dado nombres y está revelando por qué, y además, ¿por qué tendríamos que creerle todo esto? Mira, Gonzalo, lo que ocurre conmigo fue un problema que yo tuve con el general Juan José Zúñiga Macías en agosto del 2023, cuando el general Macías general Zúñiga me ordena de que yo, fuera de que le haya identificado los 4 elementos para que se pueda generar una operación psicológica política, eso es lo que yo identifiqué, niños, mujeres, ancianos y animales, y con lo que se empiezan diferentes campañas, me ordena que identifique un elemento que pueda generar la unión de la oposición a favor de él en una transición que él iba a generar. Entonces yo le dije a mi general, eso ya no parte de las operaciones psicológicas de inteligencia, o sea, sí es una operación psicológica, pero no es parte de una postura militar. Entonces yo me negué a cumplir la orden, a raíz de eso empecé a tener un proceso de vigilancia y seguimiento del mayor Iriarte, que fue el segundo comandante de la compañía de inteligencia. Determinan ellos, a través de una reunión que yo tuve personal, que no tiene nada que ver con el asunto, de que yo tenía un nexo y estaba pasando información hacia lo que era el general que tiene su hija, que es periodista. ¿Alcázar? Lo dije, Alcázar, general Luis Alcázar. Me muestran una foto en la que yo me estoy reuniendo con el general Alcázar, y es cierto, yo me reuní con el general Alcázar, pero hablamos de cosas personales, de historia, de coyuntura, pero nada que tenga que ver con el tema de lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, el general Zúñiga agarra y me dice que soy un traidor, que soy una persona, y me empiezan un proceso disciplinario, me hacen un sumario, me sancionan, me cambian de destino, y el general Zúñiga, junto con el mayor Iriarte, me determinan que me van a realizar un sumario porque yo soy partícipe de lo que ocurrió en Sencata. Y es cierto, yo estuve infiltrado en Sencata. Yo pasé la información al ejército a las 3 de la mañana que Guarachi quería colocar una bomba y iba a hacer volar la planta de Sencata. Yo vi los explosivos cuando los mineros borrachos estaban colocando, y eso se habló en otros programas. ¿Usted identifica a Guarachi? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué dice que Guarachi? ¿Por qué es tan segura su afirmación? Porque todo lo que se planificó en 2019 en Sencata tiene que ver con la Central Obrera Boliviana, quienes fueron los que estaban colocando los explosivos para que las personas hagan volar lo que fue la planta de Sencata. En 2019 se suscitaron eventos donde había incluso miembros de las Fuerzas Armadas que estaban metidos, que fueron cubiertos. El caso del capitán de navío, un naval Morante, el cual luego fue premiado con una agregaduría en el Paraguay y nunca entró al proceso disciplinario. El caso del coronel Farfán, quien fue el jefe de la jurídica dentro del ejército, que inició la etapa inicial de los sumarios informativos militares, donde prácticamente se canalizó todos los sumarios informativos militares, se ocultó información, y es ahorita el asesor jurídico del ejército, mano derecha de Juan José Zúñiga y actual miembro de las Fuerzas Armadas, que nunca entró al proceso. El caso del comandante de lo que fue el regimiento de caballería Ingavi, ¿por qué se desprendieron los libros de novedades? ¿Por qué involucraron a miembros de la F-10 cuando la F-10 no estaba metido? Y da la casualidad que el que ordena todo esto fue el general Ojoropo Mancilla, quien mandó a entrenar a los 105 soldados, quien perdió la medalla presidencial y quien fue el que está manipulando toda la información para desarticular a la F-10. O sea, ellos utilizaron a un naval, que era el teniente Paz de la naval, para poder montar el escenario y poder desarticular la F-10, lo que es la F-10 original, porque ni el comandante de la F-10 sabía que la F-10 estaba participando ahí. Se suponía que la F-10 estaba en un curso teórico que era el tema de seguridad nuclear. O sea, ¿qué hacían miembros comandos haciendo un curso teórico que era inseguridad nuclear, Escuela Militar de Ingeniería, cuando deberían haber ido ingenieros militares a hacer ese curso de seguridad en técnicas nucleares, ¿no? Y ahí tiene la relación Hugo Moldis, ¿no? Que fue el que manipula todas las instituciones y es el que genera la división, incluso lo mismo que dice el ingeniero Fernando Hartmann en el audio que te he mandado, donde él dice... Y enseguida lo vamos a escuchar ese audio. Y enseguida lo vamos a escuchar. ¿Usted tiene pruebas contra Moldis de lo que dice?
Mira, todas las pruebas que se encuentran, y tengo incluso varias pruebas que están relacionadas, hay muchas de las pruebas que yo no puedo tocarlas porque relacionan al nexo que tiene Hugo Modic con el narcotráfico a través de lo que se llama, y el mismo Evo Morales dijo, el clan de los fierros. ¿Por qué se llama el clan de los fierros, no? Y en el clan de los fierros está metido desde Aguilera, está metido Arce, están metidos muchos excomandantes de ejército, porque ellos hacen el tráfico y el pantallazo de lo que es el tráfico de narcotráficos a través de la compra de material bélico para las Fuerzas Armadas. Irónicamente tenemos unas Fuerzas Armadas desarmadas, y para el tráfico de piezas de aeronáutica para la Fuerza Aérea y para el Ejército Nacional, ¿no? Irónicamente se ha comprado muchas piezas para la Fuerza Aérea a través de lo que fue el general Celia Aparicio cuando estuvo en la dirección general, el general Pozo, que estuvo metido en muchos actos de corrupción junto con el general Zúñiga, que dieron de baja incluso al teniente coronel Poggi por denunciar actos de corrupción, y todos ellos están metidos dentro del clan de los fierros. O sea, ellos lavan en la operación del lavado del dinero a través de lo que es la compra de eso, y hay muchos narcotráficos. Entonces, esas cosas sí no estoy pudiendo tocar, no las puedo sacar a la luz porque se encuentran en un proceso dentro de los Estados Unidos, de una denuncia que yo he presentado en lo que está aquí. Usted ha presentado esa denuncia en los Estados Unidos, dice, y ya está ese proceso. Sí, el tema del narcotráfico. ¿Y usted? Todo el tema del narcotráfico está ahí. Y usted lo están acusando en el tema Sencata. Usted dice, la Central Obrera Boliviana está muy metida en esto. Las balas que mataron a los ciudadanos bolivianos, ¿de dónde salieron? ¿De las Fuerzas Armadas? ¿De sectores civiles? ¿De dónde salieron esas balas que mataron? Mira, si hubieran salido desde las Fuerzas Armadas, hay un reporte, porque los reportes de lo que ocurrió en Sencata son prácticamente confidenciales, declarados secretos de Estado, que yo tengo acceso a ellos y te los puedo mandar en línea baja, y los voy a mandar los reportes que yo tengo. Hay un reporte que habla de que hay un muerto con calibre 5.56, ¿no? Entonces, si se supone que es un calibre 5.56, que es un calibre que ha utilizado un miembro de las Fuerzas Armadas, lo que se debería hacer, porque se tiene el calibre dentro del cuerpo de la persona, es sacar la huella balística del calibre e identificar a qué fusil correspondía ese proyectil. Es decir, tienes el cartucho, pedías como requerimiento fiscal, como ahora hacen, que entran a las Fuerzas Armadas como les da la gana, pedían y hacían la prueba balística a todo el armamento que ese día fue utilizado, porque todo el armamento que salió ese día se encuentra registrado en los libros de novedades. Bueno, se encontraba en los libros de novedades que el comandante del regimiento Ingavi los hizo desaparecer. Entonces, lo que ellos deberían haber hecho es agarrar el calibre, corroborar con todos los fusiles del Ingavi, y decir, este fusil salió de este proyectil. Entonces, lo que deberían haber hecho es decir, ¿quién estaba ese día utilizando ese fusil que está registrado? Entonces, el fusil Galil número 123456 fue utilizado el día del Sencata por el capitán Sergio Castro. Entonces, ahí prácticamente identificas. ¿Por qué nunca se hizo eso? Porque los calibres que se fueron utilizados, es más, te puedo poner mis manos al fuego, que las armas que fueron utilizadas fueron las armas que se entregaron el 2019 a principios de año en la Ocaeñe, que fue una operación que participó el general Juan José Zúñiga, donde hicimos algunos miembros de inteligencia del Grupo 300 Pachachu seguridad a la entrega de armamento que el gobierno hizo junto con Hugo Modic y Ramón de la Quintana a personas de los denominados movimientos sociales. Es decir, el 2019 el gobierno les dio armas al pueblo bajo la excusa de movimientos sociales. ¿Hay fotografías, videos de ello? No, de eso sí no tengo fotografías, pero sí tiene el general Zúñiga. El general Zúñiga sacó fotografías. A nosotros nos hicieron ir y nos quitaron todos los celulares y todos los artefactos, pero se hizo la entrega y Zúñiga tiene todito eso, porque Zúñiga junto con Juan Ramón de la Quintana estaban sacando las fotos. Él tiene todos los reportajes. Ahora bien, ¿por qué no habla eso? Capitán Sergio, le pregunto, se ha denunciado recientemente que ha llegado armamento al Chapare. ¿Usted conocía algo de este tema? ¿Armamento pesado en el Chapare? Es lo que ha denunciado el ministro de Gobierno, Aguilera. Y yo te aseguro que el armamento que está denunciando el ministro de Gobierno no es armamento que ha llegado recién. Es el mismo armamento que fue entregado en 2019 en la Ocaeñe y que sabe Aguilera que fue entregado a los movimientos sociales. Lo que ellos están tratando de hacer es generar un escenario de justificar que está ingresando armamento. Entonces, si entra el armamento por el Chapare, ¿quién tiene la culpa y quién está violando y prácticamente la humillación a quién está? A la Policía Nacional, porque se supone que la Policía Nacional tendría que estar, y a las Fuerzas Armadas, porque el control, pero resulta que mandan a las Fuerzas Armadas a hacer el control de la lucha contra el contrabando y les dan un vehículo viejo que no funciona, ni siquiera les dan combustible. Entonces tienes una
pseudo lucha contra el contrabando que prácticamente no existe porque no les dan los recursos. Eso significa, colocan a los oficiales más corruptos. ¿Eso significa que el Chapare está completamente armado? Sí, el Chapare está completamente armado. ¿Qué tipo de armamento tiene? El armamento que yo vi que se entregaron eran fusiles Galil 5.56, que les entregaron fusiles ARM, si no me equivoco también habían lanzacohetes, o sea que es equipo antitanque. O sea, tienen buen armamento, tienen incluso mejor armamento que el que tiene ahorita las Fuerzas Armadas de Bolivia, porque el armamento que cuenta actualmente las Fuerzas Armadas de Bolivia es desde la época de García Meza. Y el fusil Galil, que son muy poquitos las unidades que tienen fusil Galil, fue cuando se hizo un convenio a través del Perú, que el Perú quería comprar fusiles Galil y prácticamente Bolivia entró como un intermediario, pero el fusil fue para el Perú y un pequeño remanente como parte del convenio se le entregó a Bolivia, ¿no? Pero desde la época de lo que Jaime Pazamora fue presidente, que fue la última vez que se compró armamento al ejército, no se le dio armamento, no se repotencia a las Fuerzas Armadas, no se tiene nada. El armamento que tenemos en las unidades está obsoleto, es más, no te va a dejar mentir ahorita, un soldado que se encuentra ahorita en el servicio activo no hace guardia con fusil, y si hace guardia con fusil, hace con el fusil Mauser. ¿Por qué? Porque el fusil FAL está prácticamente fallando y lo guardan en caso de que ocurra una necesidad. Capitán. El fusil ya está en lo último. Capitán Castro, ¿cuál es la procedencia de este armamento? ¿De dónde llega y se pagó por este armamento? ¿Cómo se adquiere este armamento? Lo que yo tengo entendido que Zúñiga me contó es de que se hizo un proceso de licitación a través de lo que era Rafael Mateos Guzmán, que es la persona que trabaja con Kevin Unzueta, que son el representante de la empresa CZ en Bolivia, y se compró armamento checoslovaco junto con la empresa. Asimismo, tengo conocimiento de que parte del armamento se hizo con la empresa Norinco, que es la misma empresa que trabaja con las Fuerzas Armadas en el tema de lo que fue la extinta empresa de construcciones del ejército y el tema de la compra de los 12 vehículos militares que le van a entregar a la policía. Da la casualidad de que ya el ministro de Gobierno dio a entender de que ese día la policía no pudo reaccionar porque el ejército tenía tanquetas. Y te apuesto que los 12 vehículos ya en los próximos días, empezando, ya van a ser entregados a la policía, que son equipos mucho mejores que tiene actualmente las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese conjunto se compró el armamento como una compra del gobierno para las Fuerzas Armadas, pero ese armamento nunca entró a las Fuerzas Armadas. Termino con esta consulta, capitán. Sé que usted tiene otra actividad. Le consulto lo siguiente. ¿Eso significa que lo ocurrido en Secata fue premeditado y fue organizado por civiles y militares en contra del país, en contra de las Fuerzas Armadas, pero acusando a esta institución? Sí, prácticamente lo que se hace dentro de la elaboración del plan que ellos tienen, el gobierno de Cuba que se hizo en Bolivia, es una gestión de gobierno de 25 años, donde tenía que haber una interrupción y se tiene que sembrar el pilar fundamental del nuevo proceso del movimiento al socialismo, que es el golpe de Estado. Es por eso que el 2019 se empieza a mostrar ante los ojos del mundo de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, cuando todo fue una acción planificada, coordinada, que viene en una ejecución desde el 2006, cuando se entrenaron a 105 soldados en técnicas de fuerzas especiales en Bolivia, en técnicas de guerrilla en Venezuela y algunos de ellos en técnicas de seguridad y lucha informática en Irán, que ahorita están dirigiendo la AGETIC. Por eso que yo decía, ¿por qué no los mandan a declarar al general Mancilla, que irónicamente, al general Luis Ariñez Bazán, que es el asesor del ministro de Defensa, y su hermano es el director de la AJAM, cuando en el AJAM es el que maneja todo el tema de minería ilegal y maneja el tema de la minería ilegal más grande que hay en Bolivia, que es Arcopongo. Y en Arcopongo, sobre el río Chaqueti, se encuentra la creación de la cooperativa minera, entre comillas, que se llama Palmaflor, que es el nombre de donde nace el equipo de fútbol de Evo Morales, y maneja mucho dinero a través de lo que es la minería ilegal del oro. Hay narcotráfico, hay tráfico de armas, hay colombianos armados, y te hablo porque yo estuve en Arcopongo, y la vez que entramos a Arcopongo, y tengo las fotos de esos documentos que se prestaron al comando en jefe, audios donde se identificaron los puntos referenciales de dónde están las pistas clandestinas en Arcopongo, la identificación de personas colombianas, súbditos colombianos armados, y que dan la seguridad. Es más, en Arcopongo tú no puedes cruzar, la gente de la comunidad no puede cruzar sobre una tranca que hay que conduce de Arcopongo hacia el río Chaqueti.
si no estás metido en minería, ni la gente de la comunidad, y peor un ciudadano común, y le insta a cualquier persona que entre al Cupongo, ya sea por el lado de los Yungas o por el lado de Cochabamba. La última de Yapita, me escribe un oyente, dice, pregúntele por favor, ¿por qué vigilaban a Hadman si no representaba ningún peligro para el gobierno? Fernando Hadman fue vigilado, y eso está en el audio, porque Fernando Hadman recibió la información de que dentro de las instituciones había lo que es el CONADE, que estaba recibiendo las órdenes y disposiciones de Carlos Mesa y de lo que es Hugo Moldis para generar la desestructuración interna. Es por eso que incluso el mismo Fernando Hadman en ese audio dice que hasta Rómulo Calvo, que era el presidente del Comité Pro Santa Cruz, no estaba de acuerdo con las acciones de Manuel Morales del CONADE, pero que él tenía que acatar porque era prácticamente digamos, la parte de comunidad ciudadana que empezó a jugar. Entonces, aquí las personas que fueron los que artífices de todo lo que está ocurriendo en Bolivia y la traición y la incorporación del movimiento al socialismo del 2020 fue Carlos Mesa con Hugo Moldis. Esas son las dos personas principales y los autores intelectuales. Carlos Mesa, el que prácticamente le entregó el gobierno al movimiento al socialismo, y Hugo Moldis, quien está estructurando desde las guerrillas, desde las milicias, desde el 2006, y lo que están haciendo. Y ellos fueron los que empezaron a colocar y acrecentar el término de un movimiento que prácticamente empezó a surgir. O sea, ¿cómo puede un movimiento empezar a surgir de la nada si no tiene ni personería jurídica? Y el mismo Manuel Morales, en una entrevista que le hicieron, dijo que el CONADE no tiene personería jurídica. Entonces, ¿cómo ellos hacen representación de juicios, de protestas, si no tienen personería jurídica? Esos son de pleno derecho. Entonces, capitán, con la ilusión de las personas. ¿Usted estaría dispuesto a tener un debate con Manuel Morales o alguna de estas personas que ha citado? Claro, no hay ningún problema, y es más, te puedo sacar incluso con debates con Manuel Morales, y si me dices con el mismo Carlos Mesa, te puedo sacar estos audios que tengo ahí, porque toda la información que tengo yo la tengo guardada en buen resguardo. Y es más, si el día de mañana a mí me pasara algo, con toda la información, todo lo que yo tengo va a salir a la luz pública ese rato. Porque ya no le propongo una tercera parte, y esta vez lo voy a convocar a Manuel Morales. Lo he llamado a don Hugo Moldis. Él no ha podido estar con nosotros en la entrevista, sin embargo, sí hemos quedado pendientes. Voy a pedirle a Manuel Morales si se anima a esto que usted es gravísimo lo que dice, que sería un infiltrado del gobierno, de las Fuerzas Armadas, para sacar información. Capitán Castro, le agradezco su tiempo, su mirada. Este audio que usted me ha mandado de Hadman, lo voy a colocar para que la gente escuche, que usted nos ha enviado. Es una conversación que... ¿Con quién tiene esta conversación? Mira, esa conversación la tiene con un agente, desconozco quién es el agente, porque las técnicas que nosotros utilizábamos para sacar el sonsacamiento, primero era, como te decía, sacar una perfilación de la persona para saber cómo acercarse. En base a eso se dirigía el tema de la investigación o el tema del manejo de la información, y te mandaban hasta periodistas. Nosotros hemos llegado a ser hasta periodistas, con carnet, con acreditación. Hemos pasado por periodistas en la Plaza Murillo, en diferentes escenarios. Entonces yo iba como que te decía, ¿sabes qué, Gonzalo? Soy periodista internacional, te muestro mi acreditación y te quiero hacer un reportaje de cuál es tu postura sobre el tema del Perú, porque la idea fue hacerte un tema del Perú. Entonces yo ya sé qué es lo que te tengo que preguntar para soltarte la lengua en base a la perfilación que se maneja. Entonces, todo eso, tú empiezas a emocionarte o te doy rienda suelta y sientes tú, que eres tú el que maneja la entrevista, cuando soy yo el que te está manejando la entrevista, y estoy sacándote palabras que en su momento van a ser utilizadas. Y fíjate ahí los audios, hay una parte donde hizo Fernando Hadman en el reportaje que habla, y él dice de que tiene que haber un gobierno que limpie todo esto. Entonces, ¿cómo puedes utilizar eso? Es decir, Hadman estaba con el gobierno de transición, que Hadman ya desde el 2019. Entonces, esas son las pruebas que Zúñiga dijo cuando lo detuvieron, la verdad histórica va a salir, y empezaron a caer. Entonces, no es verdad histórica, porque es manipulación histórica de los hechos a través de un sonsacamiento que te han hecho. Y ese es el sonsacamiento, acercarse contigo en una fachada. Y muchas veces la fachada principal ha sido el periodismo. Muchos de nosotros hemos sido periodistas. Y todo, y te hemos hecho creer a ti que te estoy haciendo una entrevista como periodista, y tú me empezabas a hablar en confianza, y eso que le han hecho a Fernando Hadman y a muchos más. Fernando Castro, capitán Fernando Castro, vamos a una tercera parte. Entonces voy a hablar con las personas que ha citado, a Manuel Morales, y si se anima él, lo voy a convocar a usted también para esta tercera parte. ¿Le parece? Perfecto. Le agradezco mucho. Gracias por su tiempo y contarnos su verdad. Muchas gracias.